lo prometíamos, con Tayana Lariza. Ella es una joven compatriota, escritora que reside en Estados Unidos. Publicó un libro que a mí particularmente me interesó muchísimo sobre un pasaje de la guerra contra la Triple Alianza. Están viendo allí el libro Sin laureles sobre sus tumbas, que trata la resistencia de Humaitá de 1868 frente a las fuerzas de la Triple Alianza. Ya estamos ahora mismo con Tayana Lariza. Tayana, Carlos Martini de Un Mundo Alucinante de ADC TV te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Carlos? Un placer saludarte a vos y a tu audiencia. Un honor compartir el programa contigo. Gracias por la invitación. Al contrario, Tayana, ¿qué quisiste retratar en el libro ubicándote en 1868 y la resistencia paraguaya frente a la Triple Alianza? Quise retratar una historia que no encontré en los libros de historia, vamos a decir. Quería relatar algo que no es muy conocido en nuestro país, que no nos enseñan en las escuelas, en las universidades, y que a la distancia, extrañando mi país, comencé a leer más y descubrí esta fascinante historia que quise relatar a modo de una novela. Y justamente adentrándonos en esa parte poco conocida, hablarnos de un personaje que me impactó muchísimo con su tragedia final, el coronel Paulino Alén. ¿Quién fue él en Humaitá, Tayana? Paulino Alén era un hombre de confianza al mariscal López, que eventualmente asumió la comandancia una vez que el mariscal López se retiró de Humaitá, dejó todo en manos del coronel Alén, el primer en mando, y bajo él cayó la responsabilidad de mantener una guarnición de hombres, de soldados, de civiles, de casi 3.000 personas, ya en ruinas. Ya no había medicina, ya no había que comer, había muchos enfermos, y sobre él cayó una presión enorme de mantener todo eso en pie, mientras que él tenía la idea de evacuar lo antes posible para unirse a las filas del mariscal, que ya estaban en ese punto hacia el norte del Paraguay. ¿Y López, el mariscal, le había dado órdenes de resistir hasta el final? Eso fue lo que creó el conflicto de Paulino Alén, perdón. La fidelidad a la causa, a su mariscal, y su idea, lo que él vivía, la realidad de Humaitá, le creó un conflicto muy grande, porque la idea era evacuar, pero él no podía hacerlo sin la autorización de su mariscal, y la cual él pidió autorización un par de veces, pero le fue negada, y la orden que él recibía fuera de: por favor, resístale. Muy bien captado el espíritu psicológico de Paulino Alén, lo que vos decís. Él esperaba una orden de López para evacuar Humaitá. No llegaba a esa orden y él tenía que resistir sabiendo que estaba perdido. ¿Qué ocurrió? ¿Él intentó suicidarse en la realidad, Tayana? Sí, eso es un hecho verídico. Luego de leer varios libros de historia, cada uno con sus perspectivas, hay diferentes versiones, pero todos coinciden en que sí, él se intentó suicidar. Unos dicen con un tiro en la cabeza, otros con un tiro en el estómago, pero quedó en un estado vegetativo luego de ese intento, y realmente fuera del cargo, y fue ahí donde asume nuestro segundo personaje, que es el segundo en mando, el coronel Francisco Martínez. Y ahí viene una parte muy trágica para el coronel Alén. ¿Qué le pasa a él después del intento de suicidio? Él sobrevive, pero ¿qué le ocurre después a él? Él sobrevive, pero eventualmente es juzgado por el mariscal y es fusilado. En condiciones tremendas, él sobrevivió, fue fusilado después. Y ahí viene el coronel Martínez, que estaba casado con una mujer que vos la retratás muy bien y que también tuvo un final desolador, Juliana Infran. El coronel Martínez suplanta a Paulino Alén en la defensa de Humaitá. ¿Qué pasa con el coronel Martínez y sobre todo qué pasó con su esposa Juliana Infran? El coronel Martínez, una vez que asume el mando, él recibe la orden de evacuación tan esperada por Paulino Alén, y él tiene una difícil misión de evacuarlos todos en un periodo de 24 horas durante el cumpleaños del mariscal. Y es ahí donde la mitad de los hombres consigue pasar y la otra mitad queda estancada en una isla que es conocida como Isla Poí,
y luego de varios días de heroica resistencia, casi 10 días, él claudica. El general Rivas le intima rendición un par de veces, la cual recibía balazos, pero eventualmente este señor tiene, como te explico, es un señor que tenía un espíritu bondadoso, como dice el coronel Crisóstomo Centurión. Intentó una tercera intimación, enviando capellanes para conversar con ellos, y fue ahí donde se formó una audiencia donde al final del día el coronel Martínez salvó la vida de sus hombres, de él y sus hombres, claudicando ante este general.